Hola a todos. Bueno, he cambiado de lugar para hacer las predicciones, ¿de acuerdo? Estoy en otra habitación. Vamos a comenzar con las predicciones sismos, terremotos y maremotos para Cuba, primera y única parte. Cienfuegos. Ahí se va a producir sismos lo siguiente: 2.0, profundidad 192 kilómetros. 2.2 a 2.6 sismo con profundidades entre 195 a 200 kilómetros. 2.8 con profundidad de 187 kilómetros. 3.0 a 3.5 barísimo con profundidades entre 180 y 182 kilómetros. 3.7 con profundidad de 170 kilómetros. 3.9 a 4.3 barísimo con profundidades entre 80 y 86 kilómetros. 4.4 a 4.6 barísimo con profundidades entre 70 y 77 kilómetros. 4.8 a 5.1 barísimo con profundidades entre 33 a 45 kilómetros. 5.3 a 5.3 con una profundidad de 12 kilómetros y 5.9 con una profundidad de 2 kilómetros. También se va a producir un fuerte sismo de 5.8 con una profundidad de 149 kilómetros y es un 5.5 con una profundidad de 149 kilómetros. 5.8 con una profundidad de 180 kilómetros. Camagüey. En Camagüey veo que se va a producir sismos en lo siguiente: 2.1, una profundidad de 40 kilómetros. 2.3 a 2.7 pasamos con profundidades entre 49 y 55 kilómetros. 2.9 con profundidad de 59 kilómetros. 3.1 a 3.5 pasamos con profundidades entre 61 y 70 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 77 kilómetros. 3.9 a 4.4 barísimo con profundidades entre 88 y 91 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 102 kilómetros. 4.8 a 5.0 barísimo con profundidades entre 109 a 112 kilómetros. 5.2 con una profundidad de 115 kilómetros. 5.4 a 5.6 barísimo con profundidades entre 120 y 130 kilómetros. La isla producir sismos de 5.7 profundidad de 98 kilómetros y 5.9 con una profundidad de 109 kilómetros. Bayamo. En Bayamo veo también que se va a producir lo que son sismos. También se va a producir terremoto. En Bayamo el sismo es de 2.2 con una profundidad de 100 kilómetros. 2.4 a 2.8 barísimo con profundidades entre 105 a 108 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 111 kilómetros. 3.2 a 3.5 barísimo con profundidades entre 113 a 120 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 140 kilómetros. 4.0 a 4.3 barísimo con profundidades entre 142 y 150 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 155 kilómetros. 4.8 a 5.0 barísimo con profundidades entre 157 a 160 kilómetros. 5.2 con una profundidad de 164 kilómetros. Y 5.4 a 5.7 barísimo con profundidades entre 170 y 190 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.9 profundidad 124 kilómetros. 6.0 profundidad 107 kilómetros. 6.2 con una profundidad de 96 kilómetros. También se va a producir un terremoto en 7.3 con una profundidad de 177 kilómetros. Así que mucho cuidado en Bayamo. ¿Vale? En Bayamo mucho cuidado con el terremoto. Matanzas. En Matanzas ve que se va a producir sismos y además un terremoto. Es lo siguiente: 2.3 profundidad 130 kilómetros. 2.6 a 3.3 barísimo con profundidades entre 132 a 140 kilómetros. 3.5 con una profundidad de 155 kilómetros. 3.7 a 4.2 barísimo con profundidades entre 158 y 160 kilómetros. 4.4 con la profundidad de 166 kilómetros. 4.6 con la profundidad de 170 kilómetros. 4.8 a 5.3 barísimo con profundidades entre 180 y 193 kilómetros. 5.5 a 5.7 barísimo con profundidades entre 198 a 200 kilómetros. También se va a producir un terremoto 7.0 con una profundidad de 121 kilómetros. Las tunas. En la zona B que se va a producir sismos son los siguientes: 2.4 a 2.6 barísimo con profundidades entre 80 y 90 kilómetros. 2.8 a 3.0 barísimo con profundidades entre 92 a 100 kilómetros. 3.2 con profundidad de 106 kilómetros. 3.4 a 3.8 barísimo con profundidades entre 109 y 114 kilómetros. 4.0 con profundidad de 122 kilómetros. 4.2 a 4.6 barísimo con profundidad entre 100
2 a 130 kilómetros. Ahora nos vamos a Orgin. En Orgin veo que se va a producir sismos y también terremotos, así que mucho cuidado. Son los siguientes. 2.5 a 2.7 máximo con profundidades entre 40 y 44 kilómetros. 2.9 a 3.2 máximo con profundidades entre 55 a 59 kilómetros. 3.4 con profundidades de 61 kilómetros. 3.6 4.0 máximo con profundidades entre 63 y 69 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 71 kilómetros. 4.4 4.7 máximo con profundidades entre 78 a 83 kilómetros. 4.9 con una profundidad de 90 kilómetros. 5.0 a 5.4 máximo con profundidades entre 97 y 99 kilómetros. Y 5.6 con una profundidad de 105 kilómetros. También se va a producir estos sismos, también se va a producir, ¿vale? 5.7 profundidad 87 kilómetros. 5.9 con una profundidad de 95 kilómetros. Y 6.0 profundidad 52 kilómetros. También se va a producir otro terremoto de 7.0 profundidad 180 kilómetros. 7.1 profundidad de 165 kilómetros, 7.2 profundidad de 140 kilómetros y 7.4 con una profundidad de 123 kilómetros. Ahora nos vamos a Guantánamo. Ahí sé que hay que tener mucho ojo con el gran peligro que va a haber en esa zona de Cuba. ¿De acuerdo? Porque ahí se va a producir sismos, terremotos y además maremotos. Mucho cuidado en la zona de Guantánamo. Va a ser una de las zonas más afectadas. 2.1 con una profundidad de 33 kilómetros. 2.6 a 3.0 máximo con profundidades entre 40 y 55 kilómetros. 3.5 con la profundidad de 59 kilómetros. 3.5 4.0 máximo con profundidades entre 66 a 70 kilómetros. 4.2 con la profundidad de 77 kilómetros. 4.4 4.7 máximo con profundidades entre 79 y 88 kilómetros. 5.0 con la profundidad de 89 kilómetros. 5.2 5.5 máximo con profundidades entre 93 y 100 kilómetros. 5.7 con la profundidad de 104 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.8 profundidad 135 kilómetros. 5.9 profundidad 112 kilómetros, 6.1 profundidad 87 kilómetros y 6.3 profundidad 52 kilómetros. Antes de seguir, deciros, no os preocupéis si me veis en diferentes habitaciones haciéndolo, ¿vale? Porque es que resulta que la habitación donde yo hago siempre los vídeos, ahora mismo estamos haciendo un cambio, ¿vale? Porque estamos quitando unas cosillas de ahí y eso, entonces no puedo estar haciendo ahora mismo vídeos ahí en esa habitación y me tengo que venir a esta. Más tarde, sí, creo que ya terminaremos, seguro que sí podré hacerlo de nuevo ahí. Seguimos, fuerte terremoto, 7.1, profundidad 104 kilómetros, 7.3, profundidad 91 kilómetros, 7.5, profundidad 62 kilómetros. Ahora vamos con los maremotos. 7.2 profundidad 180 kilómetros a 99 millas de las costas de Guantánamo. Va a haber alerta tsunami con olas de hasta 16 metros de altura y va a ocurrir en horas de mañana. 7.5 con una profundidad de 106 kilómetros, con una profundidad de 102 kilómetros. Va a haber alerta de tsunami con tsunami. Va a ser a 102 millas, ¿vale? Alerta tsunami con olas de hasta de 19 a 21 metros de altura. Pueden llegar, ¿vale? Eso es lo máximo que pueden llegar. Lo que estoy diciendo yo es hasta lo máximo que pueden llegar. Desde 1 metro hasta los metros que estoy yo nombrando. Este va a ocurrir en horas de tarde. 7.7 con profundidad 50 kilómetros a 40 millas de las costas de Guantánamo. Alerta tsunami con olas de hasta 38 metros de altura y va a ser a 40 millas de la costa de Guantánamo. Ahora vamos a Baracoa. Baracoa ve que se va a producir sismo y un terremoto. Son los siguientes: 2.2
profundidad 29 kilómetros. 2.4 a 2.8 parecemos con profundidades entre 45 y 60 kilómetros. 2.0 con profundidad 73 kilómetros. 3.2 a 3.7 parecemos con profundidades entre 80 y 92 kilómetros. 3.9 con la profundidad de 109 kilómetros. 4.1 a 4.8 parecemos con profundidades entre 117 a 120 kilómetros. 5.0 con la profundidad de 126 kilómetros y 5.2 a 5.5 parecemos con profundidades entre 130 a 165 kilómetros. Realizaba por ciertos fuertes sismos de 5.6 con una profundidad de 42 kilómetros, 5.8 con una profundidad de 21 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 7 kilómetros. También se va a producir un terremoto de 7.0 con una profundidad de 95 kilómetros. Ahora nos vamos a La Habana. En La Habana, ¿vale? Solamente veo sismos. Y microsismos. Los microsismos son 1.3, profundidad 220 kilómetros. 1.7 con la profundidad de 211 kilómetros. 1.9 con la profundidad de 204 kilómetros. Ahora los sismos, 2.1 y 2.5, sismos con profundidades entre 197 a 202 kilómetros. 2.7 con una profundidad de 190 kilómetros. 2.9 a 3.3, sismos con profundidades entre 180 y 187 kilómetros. 3.5 con una profundidad de 170 kilómetros. 3.7 a 4.2, sismos con profundidades entre 163 a 166 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 170 kilómetros. 4.6 a 5.0 parecemos con profundidades entre 80 y 85 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.2 profundidad 74 kilómetros, 5.4 profundidad 59 kilómetros, 5.6 profundidad 31 kilómetros, 5.8 profundidad 19 kilómetros. Ahora nos vamos a Santiago de Cuba. Ahí veo que se va a producir también sismos. Lo siguiente: 2.2 con una profundidad de 111 kilómetros, 2.4 a 2.9, parecemos con profundidades entre 100 y 108 kilómetros, 2.1 con una profundidad de 124 kilómetros, 2.3 a 3.5, parecemos con profundidades entre 121 y 123 kilómetros, 3.7 con una profundidad de 133 kilómetros, 3.9 a 4.5 parecemos con profundidades entre 147 a 150 kilómetros, 4.5 con una profundidad de 169 kilómetros, 4.7 a 5.2 parecemos con profundidades entre 170 y 199 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.1 con una profundidad de 73 kilómetros y 5.4 con una profundidad de 91 kilómetros. Un segundito que... Ahora nos vamos a ir a Pilón. En Pilón veo que se va a producir sismos y terremotos. Son los siguientes. Fíjate, se llama Pilón, es que tiene un nombre así, ¿vale? Pilón. De todas maneras, os lo dejo aquí escrito, ¿de acuerdo? 2.3 con una profundidad de 103 kilómetros. 2.5 a 2.8 parecemos con profundidades entre 124 a 132 kilómetros. 2.0 con una profundidad de 136 kilómetros. 2.3 a 3.7 parecemos con profundidades entre 145 a 150 kilómetros. 2.9 con una profundidad de 70 kilómetros. 4.1 a 4.4 parecemos con profundidades entre 61 y 67 kilómetros. 4.6 con profundidad de 52 kilómetros. 4.8 a 5.0 parecemos con profundidades entre 42 y 48 kilómetros. 4.5.2 con una profundidad de 50 kilómetros. Y 5.4 a 5.6 parecemos con profundidades entre los 19 y 25 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.0, profundidad 122 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 109 kilómetros. Cabo Cruz. Sismos. También va a haber maremotos. Y también va a haber terremotos, 2.4 con una profundidad de 11 kilómetros. 2.6, 3.2 parecemos con profundidades entre 50 a 66 kilómetros. 3.3 con profundidad de 75 kilómetros. 3.5 a 4.6 parecemos con profundidades entre 90 y 95 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 118 kilómetros. 4.4 a 4.8 parecemos con profundidades entre 170 y 190 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 5 kilómetros. 5.2 a 5.5 parecemos con profundidades entre 3 y 7 kilómetros. Y 5.7 con una profundidad de 1 kilómetro.
Travesía Bruceta, sismo de 5.9, profundidad 95 kilómetros, 6.0, profundidad 51 kilómetros, 6.1 con una profundidad de 30 kilómetros. Los terremotos son los siguientes: 7.1 con una profundidad de 90 kilómetros y 7.2 con una profundidad de 40 kilómetros. También se va a producir un maremoto. 7.0, profundidad 166 kilómetros a 140 millas de las costas de Cabo Cruz. Va a haber alerta tsunami con olas de 7 hasta 9 metros de altura. Va a ocurrir en horas de tarde. 7.1 con una profundidad de 48 kilómetros a 170 millas de las costas de Cabo Cruz. Alerta tsunami con olas de hasta 9 metros de altura y esto va a ser de noche. 7.5 con una profundidad de 123 kilómetros a 8 millas de la costa de Cabo Cruz. Va a haber alerta tsunami con olas de hasta 12 metros de altura y esto va a ocurrir en horas de madrugada. Así que mucho cuidado en Guantánamo y en Cabo Cruz. ¿De acuerdo? En esas zonas mucho cuidado con los maremotos. Va a haber grandes destrucciones. Estos maremotos, al estar en una isla, ya va a ser un poco más difícil dar consejos de que suban a montaña. Si tenéis montaña, ¿vale? Subir lo más alto posible. Si no, resguardaros más al interior, ¿de acuerdo? Que las zonas de interior van a ser lo que menos afectados van a estar. Las zonas más afectadas van a ser las zonas de costa. Ciudades del interior de Cuba sí van a tener terremotos, pueden tener sismos, pueden tener terremotos, sí, ¿vale? Pero no va a ser tan peligroso como en las costas. Bueno, pues aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Cuba, primera parte y única parte. Nos vemos.